Orá, tu casa en Israel. Es la división del pueblo. El pueblo, ya vimos la semana pasada, el pueblo se enfrentó a una decisión. ¿Se acuerdan? Vino Napoleón, liberó todos los guetos, sacó todos los impuestos. La gente no tenía, estamos hablando de, a todo esto estamos en la historia de Israel y los judíos, ¿sí? Historia moderna de Israel y los judíos. Entonces, Napoleón sacó todos los impuestos. Aparte de sacar los impuestos, votó los impedimentos para que nosotros pudiéramos entrar a la universidad a estudiar lo que quisiéramos. Legalmente no había ningún impedimento para que participáramos en la vida comunitaria general, basado en que en la respuesta de los jajamín. ¿Se acuerdan que vimos todo eso la semana pasada? Sí. Ahora yo quiero mostrarles una definición que va a hacer calzar todo este cuento y después vamos a empezar a ver los distintos personajes, cómo calzan, cómo van metiéndose en este esquema. Quiero hacer una tablita. Es una tablita que hasta hoy la pueden usar. Muy interesante porque así funciona toda la sociedad israelí hasta hoy. Esta tablita vamos a hacer así. Aquí vamos a poner en este lado vamos a poner en estas dos entradas vamos a poner si la persona es singular, yehid, o individual, digamos. ¿Ok? A nivel individual y a nivel grupal, o como parte del Kaal. ¿Sí? La comunidad. A todo esto les he dicho de qué se trata la tabla. Esta es la tabla que describe mi visión de cómo funciono yo en el mundo. ¿Cuál es el aporte? No, ¿cómo funciona? ¿Cómo me defino yo como ser humano en el mundo? Nosotros vimos hasta ahora que la visión judía del mundo tiene que ver con que existe una realidad espiritual. Y esa realidad espiritual se manifiesta en una realidad concreta. Eso lo hemos visto, lo vimos también en los Yukim Gimel y Karim del Rambam, es parte del primer Ikar. ¿Sí? Eso es fundamental. Ahora, cuando se trata de definir, aquí van a ver cómo funcionan los distintos grupos religiosos también. Cuando se trata de definir qué es un ser humano, ¿sí? Cuáles son las componentes espirituales de un ser humano, entonces hay dos partes que uno tiene que tomar en cuenta de acuerdo a nuestra tradición. Una es la parte individual, el ser humano como individuo, y otro es el ser humano como parte del grupo. ¿Okay? Cada uno de nosotros tiene esas dos partes. Les doy un ejemplo así como laico para fijar ideas. ¿Sí? Yo quiero ser ingeniero, físico, doctor o lo que fuera. Ese es mi rol como individuo. Eso no tiene nada que ver con lo que la sociedad... Ahora, yo tomo esa decisión en términos también, quizá, de lo que se valora a nivel social. Pero estoy pensando en mí al hacer eso. ¿Okay? Ahora, cuando yo soy miembro de un equipo, de una banda de música, cuando yo soy parte de un equipo de fútbol, cuando yo soy parte de un país, un soldado que va a pelear, a luchar por un determinado país, está pensando no en sí mismo, porque en términos de sí mismo, claramente no tiene que ir a luchar. En términos de sí mismo, lo que le conviene a él es no estar en el frente de combate. Entonces, si va por una identidad personal que trasciende su característica individual. ¿Okay? Cuando una persona es miembro de una banda musical, su comportamiento como individuo viene a aportar al grupo. Y a él le interesa que el grupo se... ¿Todo bien?
Y le interesa que el grupo funcione bien, ¿ok? Entonces, yo lo veo también en los equipos futbolísticos, ¿sí? Cuando hablamos de fútbol, en América, en México, no sé, pues el Santos o el Colo-Colo o cualquiera que sean los distintos, ¿cierto? Genera un furor a nivel de la gente del día a día. La gente se siente asociada al equipo futbolístico, ¿sí? Y cuando se asocian a ese equipo futbolístico, independiente que no formen parte de tajles, en términos prácticos, no funcionan, no tienen nada que ver con el equipo, no importa, ellos se sienten partícipes y cuando el equipo le va bien, ellos se sienten que les va bien, cuando el equipo le va mal, están deprimidos, ¿cierto? Tanto que a nivel de la economía de los países, afecta tremendamente los resultados del fútbol, porque la gente se deprime o se alegra, y producto de eso funcionan mejor en el trabajo o no. O sea, el país completo, muy curioso, pero uno se siente partícipe del grupo. Esa es la segunda identidad, la identidad grupal. Ahora aquí, eso es en el... Perdonad. Entonces voy a ver esas dos partes de la identidad. ¿Ok? La parte de... Sí, rápido. Para retomar, la semana pasada quedamos en la división de los Shomrem, uno que del pueblo... Estoy haciendo esa misma división, pero ahora la estoy explicando. Hay dos divisiones. ¿Ok? Entonces tengo Yahid como una persona a nivel de individuo, en otro sentido a nivel grupal, y ahora arriba voy a poner los comportamientos que dijimos que son fundamentales. Si el Icar de mi vida es espiritual, el Icar es la espiritualidad, ¿sí? Si solamente puedo decir que existe Ruhanut, es decir, hay espiritualidad, pero no es el Icar. Lo principal, voy a poner así, lo principal es lo espiritual. Existe lo espiritual, pero no es lo fundamental. O simplemente no existe la espiritualidad. ¿Ok? Son las tres opciones factibles. Que yo considere que existe la espiritualidad y es lo fundamental, y en términos de lo que hemos explicado, que la espiritualidad es el Icar, lo fundamental, y de ahí deriva todo lo que estoy presenciando, una opción. Segunda opción, existe espiritualidad, pero no es lo fundamental, y por lo tanto yo puedo vivir disociado entre la parte espiritual y la parte física. La espiritualidad la mantengo con ritos, y la parte física o natural, digamos, la mantengo en funcionamiento en forma natural, o simplemente no existe la espiritualidad, no es real la espiritualidad. ¿Okay? Son las tres opciones de cómo pensar. ¿Okay? A nivel espiritual, nosotros decimos que esto es el Icar de lo que dice el judaísmo, ¿correcto? El pensamiento judío es fundamentalmente esto. Vamos a ver cómo funcionan los distintos grupos. Si yo me baso en que soy un ser completamente individual, como ser completamente individual, me voy a basar en lo que yo puedo entender. ¿Por qué? Porque no tengo una raíz espiritual. Voy a partir desde ahí. Si yo no tengo raíz espiritual, pues en la realidad la espiritualidad no existe. ¿Okay? Voy a partir de ese supuesto. Si yo digo eso, entonces mi comportamiento está fundamentalmente marcado por mi educación y por lo que yo logro entender, y soy
yo en términos individuales o yo en términos grupales. ¿Ok? Eso es una opción. Otra opción es que, segundo grupo, acá, puede ser que yo diga, yo tengo espiritualidad, soy un individuo y yo me comporto como yo quiero comportarme, y de todas maneras la espiritualidad funciona en paralelo a mí. ¿Sí? Yo me comporto exactamente como quiero comportarme y funciona igual. O puedo decir, yo no soy un individuo, soy en realidad solamente una parte del grupo. Pero la espiritualidad funciona tanto a nivel de grupo como a nivel de individuo. No es el ICAR, pero sí existe. O puedo decir, no, yo creo que soy un ser espiritual, como ser espiritual, ¿sí? Fundamentalmente espiritual, por lo tanto, yo a nivel personal, yo soy un individuo, únicamente individuo, y por lo tanto mi apreciación y mi relación con Dios es la única que cuenta. O puedo decir, no, mi relación con Dios está completamente relacionada con el grupo, yo no tengo una relación individual con Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Y entonces eso va a manifestar los distintos grupos. Si ustedes ven en esta lógica, yo puedo describir básicamente todos los grupos que existen en el pueblo. Y es bastante fácil. En términos fundamentales, el judaísmo, vamos a decir, ortodoxo, a pesar de que ya les conté la semana pasada que eso es una nomenclatura que usaba, que partió a partir del movimiento reformista, pero digamos, el movimiento ortodoxo está en alguna parte aquí. Es decir, yo soy fundamentalmente una mezcla entre espiritual y grupal, perdón, entre individual y grupal, pero mi esencia es espiritual. ¿Entienden? ¿Son los ortodoxos? Este es el movimiento ortodoxo. ¿Sí? Ahora, yo puedo distribuir eso, imaginémonos, esto, yo lo puse como tabla, ¿sí? Pero en realidad estos son ejes que pueden ser contiguos, porque en el fondo cada uno decide como quiere y cada acción que yo tomo define dónde estoy parado, ¿cierto? Eso ya también lo hemos visto. Yo veo lo que yo decido en función de lo que yo quiero y yo entiendo de la realidad, ¿no? Estaba moviendo así por afuera. No. Entonces, yo tomo mis decisiones en función de cómo veo la realidad, ¿sí? Y cada uno decide distinto. Ahora, hay grandes grupos que se van formando, pero ninguno es igual a otro. Ninguna persona, aquí por ejemplo, ninguna de ustedes que sea igual a la del lado, en términos de cómo toma sus decisiones, que es lo que es fundamental en términos de cada detalle de la vida. Y por lo tanto hay una distribución aquí, no es que sea exactamente esto o esto, y por eso lo puse en el borde. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer un ejercicio mental. Si lo fundamental para mí es lo espiritual, y estoy completamente a este lado, ¿qué significa? Significa que mi espiritualidad es completamente dependiente del grupo. Yo no tengo una individualidad. ¿Sí? ¿Tan? Eso significa, eso se parece mucho. Quiero hacer una distinción y por favor no lo tomen literal lo que voy a decir al principio, después voy a explicar un poco mejor este tema. Pero esto es en el fondo lo que sucede con el mundo jasídico. ¿Han visto cómo funcionan los jasídicos? Los jasídicos funcionan todos iguales y siguiendo el Rebbe. El Rebbe define para el grupo y tiene la responsabilidad sobre el grupo. Él no tiene una independencia respecto de su grupo. Él puede tomar decisiones porque es el que más sabe en el grupo, pero todo el grupo depende de él y por lo tanto él es un servidor público, no tiene derecho a tener vida personal en el fondo. El otro, el que lo sigue, no tiene derecho casi a tomar decisiones personales. Casi, obviamente estoy exagerándolo, caricaturizándolo, ¿ok? ¿A qué te referís como que él no puede tener derechos personales? El Rebbe es una figura que todo él está dedicado al servicio de su grupo. En esos términos como que lo pueden interrumpir en cualquier momento de la noche, en cualquier momento del día, da lo mismo si está enfermo o no está enfermo, tiene que estar porque está para su grupo. Esa es su definición como Rebbe. ¿Sí? Eso es
Eso es parte de la idiosincrasia del mundo hasídico. Esto, de nuevo, estoy caricaturizándolo, estoy poniéndolo en el extremo. En términos reales, cualquier hasídico relativamente sano tendría que estar relativamente cerca de acá. Pero fundamentalmente, o sea, la parte más importante de su identidad tiene que ver con la parte grupal, no con la parte individual. ¿Ok? Al revés, y de nuevo, en caricatura, no en realidad, ¿ok? Pero sí en caricatura. Si yo me pongo acá, ¿ah? Claro, el mundo litaí tiene una forma de relacionarse en la que yo soy fundamentalmente mi relación con Dios, y el grupo es casi un detalle de la vida. ¿Ok? Pero, de nuevo, ahora yo quiero hacer una aclaración antes de que esto sea mal interpretado. ¿Ok? ¿Se alcanza a ver este dibujito de acá? ¿Puedes ver si se alcanza a ver el dibujito de acá? Porque quiero aclarar esto. Voy a hacer que después me raten. ¿Ok? Este es un grupo en términos reales. Los grupos en términos reales funcionan así. Hay alguien que define y que entiende y que sabe cómo relacionarse, ya sea con el ICAR del grupo, con los fundamentales del grupo, con cómo es la definición del grupo, cómo se entiende la vida desde el punto de vista de lo que la gente de este grupo piensa. ¿Okay? En el mundo sefaradí, Rabbi Ovadia Yosef, Rab Mordejai Eliyahu, Shmuel Eliyahu, ¿sí? O quien sea que sean los líderes. En el mundo litaí está, qué sé yo, Rav Steinman, etc. Son los jajamim importantes. Si ustedes se fijan, unos se citan a otros. No es que un hasídico no es citado por el mundo litaí, y ni que el litaí no sea citado por el hasídico, y ni que ninguno de los dos dejen de citar a los sefaradim, y que estos no citen como están todos mezclados, porque la diferencia entre un grupo y otro, a nivel de cúpula, a nivel de la gente que sabe, en realidad, se sabe que es una visión que es muy, muy suavemente diferente una de otra. En muchos aspectos son iguales, piensan muy, muy parecido, excepto un pequeño matiz aquí, un pequeño matiz allá, pero en términos generales funcionan en conjunto. La gente, en general nosotros, funcionamos como los seguidores de un partido de fútbol. En el sentido de que, si ustedes ven, ¿sí? Quiero hacer el ejemplo del partido de fútbol porque es muy bueno, el equipo de fútbol que es muy práctico. Hay uno que está jugando en un equipo, compran su pase y empieza a jugar en otro equipo. ¿Cambia su identidad? En realidad no. Es un jugador aquí y empieza a ser jugador en otro lado. ¿Sí? A nivel de grupo, la gente de abajo no es que se puede cambiar de un equipo para el otro tan fácilmente. De cambiarse es un traidor. El otro está trabajando. Hay uno que trabaja, el entrenador, el jugador, el administrador del lugar. ¿Sí? Hay otro que sigue al grupo. El que sigue al grupo lo identifica como una unidad completamente distinta una de otra y por lo tanto se asocia con una especie de identidad muy distinta de las otras. El de arriba no tiene tanta distancia, el de abajo sabe es completamente distinto, al punto que se pueden matar, literalmente matar unos con otros. Los de arriba no se matan unos con otros, juegan al fútbol. ¿Ok? En el mundo de las visiones del mundo, el mundo de los que definen o que entienden bien la visión del mundo, este de aquí no se distancia mucho del lado. Quizás un punto aquí, un punto allá, quizás hay que poner más énfasis en Eretz Israel, o hay que quitarle un poco el énfasis en Eretz Israel y hay que preocuparse un poco más de la identidad personal, o del Mesías, o no sé qué, pero nadie discute que viene el Mesías, nadie discute que Eretz Israel es importante, nadie discute que hay que resolver los problemas puntuales a los que la sociedad se enfrenta, solamente que hay énfasis distintos entre uno y otro. ¿Okay? Ese es el ICAR. Los de abajo, los sefaradín, hablan a veces, algunos, yo he escuchado, hablan mal de Ashkenazim. Los Ashkenazim de los sefaradín. Los dos de los hasidim.
y los Hasidim de los dos. Y así todos los grupos hablan que son completamente distintos. Tanto que si uno se viste de una forma, en Israel, ¿sí? Uno se viste de la forma que se viste un Dati Leumi, entonces los Haredim, Hasidim o lo que fuera, como que le toman distancia. Y al revés, se viste como Haredim, Litaí, entonces los de acá y los de allá lo empiezan a tomar distancia. Que es lo que es tremendamente distinto. No es tan distinto si uno sabe profundamente. Les doy un ejemplo. Rav Kook, que es quizás el ideólogo más importante, que de hecho es el ideólogo más importante del movimiento Dati Leumi, era profesora, era rab, y tenía una clase permanente en la yeshiva de Ponevich. Ponevich es una yeshiva que está en Bnei Brak y que es como de lo litaí, lo más litaí que hay. Y se supone que este personaje era completamente anti-litaí. Muy importante, ¿no? ¿Perdón? Muy importante. ¿La yeshiva? Sí, es quizás es una de las 2 o 3 yeshivot más importantes del mundo. Él fue el Mesader Kedushin, el que hizo el proceso de los Kedushin de Rav Shach. En el mundo Dati Leumi, eso se recuerda. En el mundo Haredí, a veces eso no se recuerda, porque hay que generar un break, una separación entre el mundo Dati Leumi y el mundo Haredí. De nuevo, la gente aquí en la cúpula no tiene una diferencia importante. La gente de aquí para abajo genera una diferencia importante. Cuando yo estoy hablando aquí, en este grupo, yo estoy hablando del ICAR. Pero la distribución sí se pueden dar los ejemplos extremos. Puede haber alguien cuya identidad personal desaparece, pero eso no es parte de la definición del grupo. ¿Se entiende? ¿Entiende lo que digo? Sí. ¿Estoy siendo claro en lo que digo? Entonces, la definición del grupo no incorpora el hecho que la persona no tiene identidad personal. Pero la persona, en su forma de seguir al grupo, puede anular su identidad personal. Eso no habla del grupo, habla de la persona. ¿Ok? De la misma forma, existe gente dentro del mundo litaí, en los términos de los que estábamos conversando, cuya definición de grupo es absolutamente irrelevante. Porque lo único que les importa es su relación a nivel de persona con Akadosh Baruj Hu. El ikar de lo fundamental en su identidad es solamente su relación personal. La relación del grupo es irrelevante. ¿Ok? Eso no implica que esa sea la definición del grupo. El grupo está distribuido usando colorcitos. Un grupo va a estar, ese grupo va a estar, por ejemplo, así, y el otro grupo va a estar, por ejemplo, así. ¿Ok? Como un grupo, el grupo litaí, va a estar tendiendo hacia la individualidad, el mundo hasídico va a estar tendiendo hacia la identidad grupal. Lo que no implica que a nivel de esencia estén hablando de cosas distintas. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? ¿Dónde se encuentra el mundo Dati Leumi? Paso a paso. Segundo punto. Digamos que yo digo que mi Ruhaniut, ¿sí? Mi Ruhaniut existe, pero no es lo fundamental. Si no es lo fundamental, entonces yo me puedo un poco deshacer de la Ruhaniut y convertirlo en una especie de detalle de la vida. ¿Ok? Lo relego a hacer los ritos, Kabbalat Shabbat, Shabbat en general, el ser de Pesach, lo que fuera. Yo lo relego a eso porque no es lo fundamental. Lo fundamental es la parte física. ¿Ok? Si yo hago esa diferencia, entonces ahora este grupo yo lo puedo dividir todavía en 2 partes más. Si es individualista o es grupal. A nivel de individualismo, una persona que es individualista, que quiere pensar como sea que quiera pensar, ¿ok? Y que considera que su religión es solamente el conjunto de ritos que definen a qué grupo se asocia, pero es irrelevante en su día a día,
es lo que llamamos un reformista. ¿Ok? También es parte del pueblo. ¿Sí? Aquí estaban los ortodoxos, aquí dijimos que eran los litarín, y acá están los hasidim, dijimos. O lituanos, si quieren en castellano. Aquí está el mundo reformista. Dentro del... Si yo me asocio como parte del grupo, si me mantengo como parte del grupo, diciendo lo mismo, pero asociándome al grupo de todas formas, mientras más me asocio, voy más hacia el mundo conservador. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque en el mundo conservador hay una necesidad de pertenecer al grupo judío. Hay una raíz mucho más fuerte en el judaísmo y se enseña menos el separarse a nivel individual. Eso es todo. No digo que sea una diferencia fundamental, pero en el fondo hay una parte ahí. Yo solamente estoy haciendo una diferencia. Esto, pueden estar en desacuerdo con esto, ¿ok? Esto no es Torah Mina Shamayim, ¿ok? Pueden estar en desacuerdo. Pero esta clasificación nos permite entender mucho más fácil todos los grupos que se formaron y todos los grupos, y vamos a ver la historia, van a ver cómo calza bastante bien el comportamiento de la historia judía, de la historia moderna judía. Puede haber un grupo distinto, en el que en el fondo la espiritualidad es irrelevante completamente, ni siquiera existe en realidad. Es solamente, vamos a decir así, opio, es algo que a nadie le importa. Si es así, yo puedo dividir el grupo en dos partes. El individualista, intelectual individualista, o el intelectual que tiende a la sociedad. Si es un intelectual individualista, es el típico capitalista en términos de lo que define el mundo socialista, ¿sí? Como el tipo que le interesa ganar para sí, porque es él contra el mundo. Ese es el individualista y este es el laico individualista. No sé cuál es peor. ¿Ok? Hay otro que es el laico, pero que tiene una identidad grupal. El sionista. No. El sionismo, déjame un segundo porque van a ver que el sionismo está cruzando varios de estos cuadrados. ¿Ok? En la parte que tiene que ver con lo social, está el laico socialista. ¿Ok? Si ustedes se fijan, funciona bastante bien en términos de la derecha y la izquierda, en términos políticos, ¿sí? Derecha e izquierda. Vamos a ver que en la derecha y la izquierda en Israel esto se invierte, por un motivo muy curioso, pero se invierte. ¿Hasta aquí es claro? El mundo de Atile Umi es un mundo cuya definición comenzó aquí junto con el mundo ortodoxo, pero que funcionó y siempre ha funcionado en conjunto con el mundo laico e incorpora a cualquier parte del pueblo. Entonces el mundo de Atile Umi es un mundo que va así como permeando todos los grupos. A nivel de definición de grupo, probablemente está aquí. Para que tengan una idea solamente. ¿Entienden la idea del dibujo? ¿Sí? Es una clasificación extraña, pero ahora se puede entender. ¿Entienden más o menos a lo que me refiero? Entonces, siguiendo al grupo, yo puedo seguir a la cabeza del grupo, que son estos circulitos, o puedo seguir a la masa del grupo. Y la masa del grupo es donde está la parte más alejada, si quieren. Voy a poner el puntero para que... va a ser consistente con la definición del Atile Umi.
¿Ok? Yo conozco Dati Leumim, que son más duros en alajá que la gente litaí, y conozco Dati Leumim que en el fondo son laicos, 100%, pero que usan una equipa de este tamaño chiquitita que no hacen nada, no cumplen ninguna alajá. Nadie dice, yo no estoy poniendo aquí ningún juicio de valor, ¿ok? Hay juicio en la clasificación, pero no hay un juicio de valor. Yo no me voy a meter en si esto está bien o está mal. Por supuesto, esos son los grupos que existen, ¿ok? Hay una dinámica en estos grupos y hay un montón de otras cosas que vamos a pasar al respecto, pero acuérdense fundamentalmente de esto. La definición es una, el grupo no necesariamente cumple con la definición. Normalmente el grupo tiende hacia un extremo y la definición del grupo nunca tiende a los extremos. ¿Okay? Fundamentalmente aquí está el mundo laico. Este es el mundo reformista y conservador y este es el mundo ortodoxo de alguna forma. ¿Okay? En esos términos, ¿tienen alguna duda de esta clasificación? Sí, perdón, tú dijiste que el grupo Dati Leumim es el que abarca todo, ¿cierto? Sí. En realidad, el Dati Leumim, cuando uno es consistente con el concepto de Dati Leumim, elimina esta parte de acá, porque estos son laicos. ¿Sí? Todos los Dati Leumim en realidad sí van a decir que hay una religión, existe un... Sí, porque no serían Dati, serían Leumim. Serían Leumim solamente. Sí. Pero yo quise simbolizar el hecho de que el mundo Dati Leumim incorpora, o sea, no tiene un conflicto con el mundo laico. ¿Ok? No en principio. ¿Ok? Es muy interesante que si ustedes toman este diagrama, van a poder entender los distintos grupos, los distintos partidos políticos. ¿Dónde estaría aquí Abodá, por ejemplo? ¿Saben algo de política israelí? No. Abodá es de izquierda laica. ¿Dónde estarían? Acá. ¿Qué es lo que postulan? Ellos son gente de los principales que postulan que hay que sacar a toda la gente que está estudiando en yeshivot y hacerlos trabajar. ¿Sí? ¿Por qué hacen eso? Porque no hay espiritualidad que sea real. Es solamente una cosa alternativa. Entonces, dado que lo fundamental es que soy del mundo de izquierda, ¿sí? No existe espiritualidad y lo que importa es el grupo necesita plata porque estamos en una crisis económica, entonces la gente tiene que salir a trabajar. Muy fácil. ¿Entienden? ¿Dónde estaría Likud, por ejemplo? Likud es un partido de derecha. ¿Es derecha? Derecha, digamos. Derecha, ¿Cómo se dice? por aquí, digamos. ¿Dónde estaría? ¿En qué parte estaría Likud? ¿En el mundo? ¿Dónde? Conservador jasídico. Eso, que no existe espiritualidad, pero no. Que existe espiritualidad, pero no es lo fundamental. O sea, aquí. Depende. Likud está dividido en dos grupos. Un grupo que es, en tres grupos en realidad. Hay un grupo que es religioso y que está tratando de tomar el control del partido. ¿Han escuchado hablar de Freiling, o una cosa así se llama el tipo? Uno flaquito, es Dati Leumim. Él está aquí. Netanyahu está en alguna parte por aquí. En alguna parte, porque depende del día más o menos como resulta. Pero hay un grupo importante que son antirreligiosos también. O sea que el Likud está abarcando todas estas zonas. ¿Siguen? Siguen un poco para analizar la política israelí. También aquí estaría Abaita Yehudí. Es religioso, Dati Leumim, ¿sí? En alguna parte de acá. Está. ¿Okay? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es revisar en la historia antes del Estado, las distintas clasificaciones, quiénes fueron personajes importantes de cada uno de estos grupos, ¿sí? Para que tengan una visión primero de los personajes, para que cuando después veamos los sucesos históricos que se vieron,
sepan de quién estamos hablando y todo lo demás. ¿Okay? Entonces, entonces, el mundo del sionismo tiene un par de personajes que son fundamentales. Uno de ellos le llamaron Hadam. ¿Okay? Hadam era un intelectual de Europa. Casi todo el mundo laico, y también el mundo, en realidad casi todo el mundo del sionismo, desde mediados y principios del siglo XIX y hasta hoy, tienen sus orígenes en Europa del Este, ¿okay? Fundamentalmente en Rusia, Polonia y Rusia. Hadam en realidad se llamaba Asher Zvi Hirsch Ginsberg. ¿Okay? Era una costumbre del mundo sionista, del principio del mundo sionista, una vez que se instauró el hebreo, se dijo que se iba a generar el hebreo y se empezó a desarrollar. Entonces el mundo sionista empezó a adquirir nombres que fuesen hebreos. Entonces Hadam en realidad es un seudónimo con el que escribía este personaje, Hadam. Y es el fundador de un movimiento sionista específico, que es el movimiento sionista cultural. Hadam era un personaje que era escritor, era poeta, era filósofo, era hijo de un comerciante con mucho dinero y tuvo formación religiosa muy fuerte hasta el principio de su vida. Era hijo de hasídicos, ¿okay? Para que se hagan una idea, hijo de hasídicos. La mayor parte del mundo hasídico está en la zona entonces en su formación él fue al Heder y tuvo formación de yeshiva, igual que lo tuvo gran parte de los laicos de la época, tuvieron una formación yeshivatí muy fuerte. Él llegó a la conclusión de que el pueblo necesitaba una nacionalidad, pero la nacionalidad no podía tomarse por la fuerza. No era razonable intentar que todo Am Israel llegara a un solo lugar a vivir. No tenía sentido. Lo que sí se podía hacer era generar un punto, un centro, un encuentro cultural. De forma que Israel, el país que se podría fundar para los judíos, no fuese un país, sino un centro cultural dentro del Imperio Otomano. Entonces necesito un poquitito de historia para contarles su vida. El Imperio Otomano surgió en el siglo XV y es una parte del mundo musulmán, ¿okay? Los turcos otomanos. Y tomaron el poder en 1400, más o menos a mediados de 1400. Ellos fueron los que recogieron a la mayor parte de los judíos que fueron expulsados de España, ¿sí? Mandaron barcos, el emperador turco otomano mandó barcos a España a rescatar no a los marranos, sino a los judíos que estaban siendo expulsados de España, y se los llevó a ¿cómo se llama? Esmirna y a otros lugares en las zonas de dominio de los turcos otomanos. Para el siglo XVIII, los turcos otomanos llegaron a su apogeo, tenían un sistema bastante moderno, tenían control sobre un montón de territorios. Déjenme ver si puedo mostrarles algún mapa que sea chiquitito.
Este es el Imperio Turco Otomano, para que se hagan una idea. Yo no sé si va a poder verlo en la cámara. Cámara mí. Este es el Imperio Turco Otomano. En su máximo apogeo, durante el siglo XVIII, alcanzaba hasta lo que hoy es Marruecos, toda la cuenca del Mediterráneo, y en Europa tomaba lo que hoy día es Polonia, y ni que hablar de Serbia y un montón de otros lugares. Toda la Europa del sur-este estaba en dominio de los turcos otomanos. Pero los turcos otomanos fueron perdiendo poder, se fue debilitando el imperio, y a medida que fueron pasando los años, fueron perdiendo territorio. A mediados del siglo XIX, perdieron Egipto, perdieron parte de los Balcanes en las guerras consecutivas, hasta finales del siglo XIX. El siglo XX, cuando comenzó, partió con una guerra que es la Primera Guerra Mundial, muy grande. Y esa guerra significó la destrucción del Imperio Turco Otomano, y finalmente el Imperio Turco Otomano se redujo a lo que hoy es Turquía. Turquía, el país Turquía de hoy, es solamente algo por aquí. Es solamente esta zona de aquí. ¿Sí? Ahí. Es lo que queda de lo que entonces fue el Imperio Turco Otomano. ¿Okay? Entonces, volviendo a lo nuestro, en este periodo, Ejada-Am empezó a desarrollarse. ¿Está todo bien? Ejada-Am empezó a desarrollar esta teoría de que los musulmanes del lugar iban a generar un gran problema a los judíos, y no tenía sentido generar una enemistad adicional con los musulmanes, y había que generar un país, un Keilu país, no un país completamente, y por eso se disoció del movimiento sionista mundial que dirigía ya entonces Herzl, ¿sí? Y él empezó a promulgar la idea de que fuese un movimiento cultural. Tiene implicancias muy fuertes lo que hizo Ejada-Am, porque es en el fondo el precursor de los movimientos de izquierda de hoy. Lo que dicen los movimientos de izquierda hoy es que en el fondo los musulmanes eran los que dominaban en el lugar. No es necesario, y es curioso porque dicen muy parecido a lo que dice parte del mundo religioso, no es necesario tener un país, literalmente. Uno puede tener dominio cultural y desde ahí dominar el mundo, no dominar el mundo, es una mala expresión. De ahí dominar el mundo judío, estaba pensando en el dominar el mundo judío, pero fue malinterpretado, así que vamos a refrasear eso. Desde ahí iluminar al mundo. ¿Okay? Desde ahí enseñarle al resto de los judíos en principio, pero a todo el mundo dar una muestra de cómo tienen que ser las cosas. ¿Okay? Ese es el movimiento cultural. Es un movimiento fundamentalmente cultural. Tenía que hacer desarrollo político, desarrollo filosófico, artes, letras, ciencias. Nada que tuviera que ver con religión era necesariamente así. ¿Okay? Esto fue lo que planteó Ejada-Am. Fundó para esto, no fundó, pero fue de los partícipes de un movimiento que vamos a escuchar mucho, que son los Jovevet Zion. Jovevet Zion, o Jivat Zion era el nombre de la organización. Jivat Zion viene de la Shon Jivá. ¿Qué significa Jivá? ¿Una obligación? No. No, tampoco. Jibur es eso. Jivat Zion. ¿Qué significa qué? Jibá es cariño. El cariño de Zion. ¿Okay? La intención era generar gente que quería a Zion desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista laico, porque querían solamente la presencia judía en el lugar como una forma de responder
al problema del antisemitismo, que fue el gran precursor del movimiento sionista laico. Y entonces se generó este movimiento, Jovevet Zion, o Jivat Zion. La intención de ese movimiento, que partió desde el mundo religioso y desde el mundo laico, en paralelo, se unió el mundo, y de ahí son los precursores del movimiento Dati Leumi. Se generaron los primeros moshavot, como por ejemplo, probablemente han escuchado Rishon LeZion, han escuchado hablar de la ciudad Rishon LeZion. El Rishon LeZion, mi Joviveit Zion, es el primero de los asentamientos, Rishon LeZion, el primero de los asentamientos que hizo Joviveit Zion en Israel. La intención era generar aquí comunidades agrarias, ¿sí?, que trajeran de vuelta las obligaciones, las mitzvot, desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista laico, trajeran una comunidad socialista que se implantara en el país y que mostrara cómo hacer las cosas bien. En ambos lados, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista laico, hay un buen camino medio, que es traer a la gente que trabaje en la tierra. Ese es el motivo que la mayor parte de los Jajamim, Ajaronim, dieron para querer venir acá. El Ramban también lo dice así en distintos lugares, que el motivo para estar en la tierra de Israel es cumplir con las mitzvot que fuera de Israel no se pueden cumplir. ¿Ok? Eso es el principio. Entonces, él fue precursor de este movimiento, y como en la parte laica y en la parte intelectual de este movimiento. ¿Ok? Vivió... ¿Es una mitzvah trabajar en la tierra? No es una mitzvah trabajar la tierra, para nada. Es cuando hay mitzvot que están asociadas a la tierra. Trumá, Maaser Sheni, Maaser Oni, Orla, etc. Shemitah, Yovel. Son un montón de mitzvot que tienen implicancias muy grandes y que obviamente están fundamentadas en el funcionamiento de la agricultura en el país. Eso es evidente. Él nació en 1856 y murió en 1927. Era una persona relativamente débil. Al final de su vida se fue a vivir a Tel Aviv, y de ahí se considera como la especie de Rab del mundo Leumí laico. ¿Okay? Mundo Leumí laico. En función de que lo que ya les he contado, ustedes pueden clasificarlo dentro de este mapa. ¿Dónde estaría Ejadam? Aquí, en el mapa. Conservador, laico, socialista. Entre laico y conservador, por aquí en alguna parte. Correcto. Pero fundamentalmente, yo diría que es más socialista, más por aquí que acá, pero cerca. ¿Sí? Su formación. Hay una cosa muy interesante que notar. Esto va solamente como un comentario para que lo vean en muchos otros personajes. Muchos tenían muy fuerte la formación religiosa. ¿Cómo fue que se fueron al mundo laico tan fuertemente? Es una pregunta muy fuerte que uno tiene que hacer. Es importante hacerla porque tiene un sentido. Hay algo que vieron que tiene que haber sido Emet en alguna parte, que los llevó a tomar la decisión. Sea buena, sea mala la decisión, eso no me llané. Hay algún punto en el que sí se basaron y que sí tenía sentido. ¿Ok? Uno siempre tiene que hacer la pregunta y responderla de forma consistente con lo que uno piensa. Eso siempre. Me queda un minuto. Lo voy a dejar hasta acá porque si no voy a ir a contarles del próximo personaje. Tenemos dos personajes más de este mismo grupo. Son Ben Yehuda, Eliezer Ben Yehuda. ¿Has escuchado hablar de él? ¿Sí? Del hebreo moderno, que en el fondo redujo mucho el hebreo de la Torá, se basó en el hebreo de los Tanaím para hacer, pero fue el precursor de eso. Lo vamos a estudiar la próxima vez, junto con Haim Nachman Bialik, que es un escritor, uno de los que estuvieron en la fundación de la Universidad Hebrea, laico. Los dos estudiaron en Ponevich, en Bologin. Ay, la otra. ¿Ah? La otra famosa. Bologin es mucho más. Fue la primera yeshiva moderna del mundo. Esto, en el minuto que me queda, se los puedo contar.
hasta el siglo XVIII, hasta mediados del siglo XVIII, el movimiento de estudio de las fuentes judías era único. Solamente se llamaba yeshiva a un tipo de estudio. El mundo estaba absolutamente unificado en la forma de entender la Torá, de la gente que estudiaba Torá. ¿Okay? Sin embargo, empezó el movimiento de la Escalá. En nuestro desarrollo histórico que hemos visto, la Escalá es el iluminismo. ¿Okay? Entonces, en ese periodo, el movimiento intelectual empezó a plantear cuestionamientos muy duros contra la religión. Y la gente empezó a no tener respuestas. No es que los rabinos no tuvieran respuestas, la gente no tenía respuestas para lo que venían a decir los intelectuales. Porque, de nuevo, en función de esto, hay gente que lo tiene claro, hay gente que no lo tiene claro. La mayoría no lo tiene claro. Hay gente que sí lo tiene claro. Y es muy complicado cuando las argumentaciones son muy sólidas. Desde el punto de vista intelectual, estamos hablando del periodo en que estaban los más grandes intelectuales de nuestra época moderna. ¿Sí? Entonces, en función del movimiento de la Escalá, que se empezó a ver muy fuerte, el Gaón de Vilna tenía un estudiante, el único que quedó en Vilna, estudiando con él, porque el Gaón mandó a toda su gente a hacer aliá. Todos los estudiantes del Gaón de Vilna hicieron aliá en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Entonces, el único estudiante importante que se quedó era Rav Chaim, y se le conoce como el Rav Chaim Mivolojin. ¿Sí? Rav Chaim Mivolojin era el estudiante Mub'ak del Gaón, perdón, y lo que le dijo es: yo veo que en función del auge del iluminismo tenemos que presentar la Torá de forma que sea igual de desafiante que la ciencia y la filosofía, porque si no vamos a perder a un grupo importante de los judíos. Se están asimilando porque no estamos dando la información de la forma correcta. No hay un desafío intelectual que la gente mantenga a la gente. El Gaón al principio le dijo que no. Después de 20 años que Rav Chaim le seguía planteando el tema, el Gaón le dijo: veo que esto es Leshem Shamaim, lo que estás haciendo es Leshem Shamaim, porque has insistido permanentemente y tu idea tiene sentido, pero ahora que veo que es completamente Leshem Shamaim, entonces anda y hazla. Y entonces el Rav Chaim Mivolojin levantó la yeshiva de Volojin. Volojin fue la primera yeshiva cuya forma de estudio... ¿Perdón? En Lita, Polonia, puede ser. Lituania. Es que ahora los límites ahora es distinto. Sí, está completamente... Se los puedo mostrar, pero cambia completamente en el periodo austrohúngaro, después estuvo... Me parece que sí. Tampoco al norte de Varsovia. Está lo mismo, lo que llame. Entonces, fundó esta yeshiva de Volojin y empezó a enseñar. La yeshiva duró menos de 100 años. Cuando se acabó fue cuando los zares decidieron, a consejo de los intelectualistas, de los masquilín, de los iluministas, forzar a todas las instituciones judías a hacer varias cosas. Una, dejar de enseñar el Talmud. No se podía seguir enseñando Talmud Bichlal. Segundo, ¿Y por qué tenían ese poder porque de decretar? los masquilín o los zares, o ¿Los quiénes. reformistas? No, los masquilín. Estos no eran los reformistas, estos eran los de acá. Los masculinos, ¿por qué podían entonces? Porque esta gente, su intención era salvar al pueblo de los pogromim, ¿sí? De los pogrom. Y para salvar a la gente de los pogrom, dijeron: bueno, si nosotros nos asimilamos completamente, entonces no va a haber nada a lo que odiar. Si es así, entonces lo que tenemos que hacer es dejar de ser Yehudim desde el punto de vista intelectual, tener una cultura distinta. Nos asimilamos completamente a la cultura del lugar. Si nos asimilamos completamente a la cultura del lugar, no van a tener ningún motivo para odiarnos. Esa fue la primera postura de los masquilín y que fue el origen de todo este cuento. Esta gente fue y aconsejó, se convirtieron en consejeros del zar, y el zar decretó que esta gente hiciera los programas de estudio para los yeshivot y para los gedarim.
¿no? En Heder. Y lo que ellos dijeron es que había que enseñar historia, literatura, ruso, ¿sí? Y cultura laica. No se podía enseñar nada de Torá, excepto aquellas cosas que se iban a compilar en cuadernillos, que lo iban a compilar justamente los masquilim, trayendo contextos de Torá, pero solamente respecto de cosas que no fueran en conflicto con el mundo laico. ¿Ok? Entonces, intentaron la quema del Talmud, no llegaron a eso. En una primera etapa, lo establecieron así, en una primera etapa solamente vamos a prohibirlo, en el futuro vamos a poder hasta destruirlo, porque a nadie le va a importar. Esa era la cabana laica en ese momento. De nuevo, la intención era salvar al pueblo. Pero bueno, es una forma medio extremista de salvar al pueblo. De nuevo, si yo pienso que en realidad la religión no existe más que como una forma de perder el tiempo, y es solamente un montón de ritos, pero que no tienen una trascendencia real, entonces lo que estaban diciendo tiene todo el sentido del mundo. ¿Okay? A mediados del siglo XIX se probó que no era cierto, porque al final no resultó. Pero volviendo a nuestro tema de la yeshiva de Bologin, Bologin se cerró porque el Natsif, que era el último de los Rosh Yeshiva de Bologin, dijo que él no estaba dispuesto a que se enseñara en su yeshiva nada que no fuera Torah. Y cerró la yeshiva. Producto de que cerró la yeshiva, los grandes jajamim de la época que estaban estudiando en la yeshiva se fueron a sus pueblos. Y cada uno en su pueblo fundó una nueva yeshiva. Y así se fundó el movimiento yeshivatí moderno. Muy interesante. La decisión del Natsif de cerrar la yeshiva para no enseñar cosas que no fueran de Torah le dio poder a todas las yeshivot que mantuvieron el camino de estudio de la Torah, como el Rab Jaime Bologin lo había establecido. Pero la gola. O sea, pero por lo menos mantuvieron un poco de la tradición. Hubo otros movimientos que vamos a ver después, de otros grupos que vinieron acá a estudiar desde acá. Mir, por ejemplo, es una yeshiva que se dio la vuelta, también de este mismo grupo, se dio la vuelta por todo el mundo y luego ya está establecida acá también. ¿A qué te refieres con yeshivatí moderni? No, porque como decía al principio, antes se estudiaban, había un sistema de estudio, un régimen de estudio normal. La gente estudiaba Talmud, estudiaba Gemara, estudiaba Humash, estudiaban los Mefarshim, etc. Pero de una forma específica que es distinta a la moderna. En el mundo yeshivatí moderno. Hay un mundo completo, no me quiero meter en el tema de política entre distintos tipos de yeshivot, pero hay grupos que estudian más parecido a como se estudiaba entonces, menos como ahora, y que tienen problemas ahí. Vamos a dejarlo hasta acá. Hanukkah Sameach, pásenlo muy bien. Y nos vamos a la salida del Hajj. Mahon Ora, tu casa en Israel.